¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos para el En 15 del día de hoy. Me da mucho gusto saludar a Suset Zelaya, que tiene su libro, que ya tiene un rato, no hay que decirlo, ¿no? Pero ahora está en boca de mucha gente, que se llama Nosotras. A ver, empecemos por acá. El tema a mí me sorprendió, es algo que no tenemos en la mente, pero que es cierto, ¿no? Eh, lo que sucedió, de hecho, sucedió casi en buena parte del siglo pasado, ¿no? No solo en este año, tú eliges el 67, pero fue este desplazamiento completo de muchos pueblos por allá del agua. ¿Por qué elegiste ese tema? Y ahorita vamos a ver cómo lo cuentas, porque no se trata de eso, no se trata de construcciones de presas. ¿Por qué elegiste ese tema? Yo vi una foto, ¿no? Yo sabía que quería escribir sobre agua, quería escribir sobre paisajes abandonados, periféricos, rurales, y yo empiezo a buscar dónde instalar mi idea. Entonces yo doy con una foto de una torre, bueno, yo no sabía bien qué era en ese momento, doy con una foto, es una torre que sobresale de un cuerpo de agua muy extenso. Entonces veo bueno, yo estaba buscando sucesos de aquí, de Sonora, de donde yo soy, y buscando información sobre esa imagen, pues me doy cuenta, me entero que es sobre un pueblo que se inundó justamente a mediados del siglo pasado y algo me hizo un chispazo en la cabeza, algo me hizo un clic así, porque yo imaginé inmediatamente al ver esa foto un cementerio inundado, ¿no? Es decir, más allá de pensar las casas y todo esto, yo me fui a la inundación de tumbas. Y el imaginarme tumbas sumergidas me dejó pensando, 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 hasta que a fin de cuentas terminé contando esta historia, ¿no? Pero ese primer chispazo fue a raíz bueno, de yo tener una idea, pero de estar buscando cómo, cómo asentarla, ¿no? Que me dije, que me hablara a mí y a través yo de ahí sacar, pues, como dices, es una historia que habla de otra cosa, pero esa Sí, imagen a mí me pareció súper impresionante es lo que simbolizaba, ¿no? A fin de qué, cuentas. y qué bueno que me lo cuentas así, porque en la primera parte de la novela hay una escena que creo que dice muchísimo del resto de la novela, que es cuando a la protagonista llegan, que son cuatro hombres, si no me equivoco, ¿no? A decirles, hey, ¿cuánta lana vas a querer? Porque ya de aquí te vas, porque viene la presa y todo va a ser agua. Aparte del machismo con el que la tratan y de las cosas que le dicen, la reacción del personaje es maravillosa y creo que por eso es lo que vamos a hablar del resto de la novela, porque dice, espérame, ok, yo me puedo ir y me dices que me vas a dar dinero y que si me apuro para una casa y me vas a poner una casa y tal, pero aquí está mi hija, aquí está mi abuela, aquí están, ¿no? Aquí están mis muertas, ¿no? Así es. Y creo que ahora que me cuentas cómo esa imagen, esa escena que es poderosísima porque digamos, para el resto de la historia es súper importante esa escena, ¿no? Dice, sí, sí, yo me puedo ir, me puedes dar una casa y me voy y tal, más allá de que yo he estado con un machete viendo quién se está vendiendo al pueblo, ¿no? Sí, y justo, ¿no? Esa imagen, el yo tenerla siempre como muy presente es lo que me ayudaba a mí a ir avanzando, ¿no? Como un norte de lo que yo quería hablar y es eso, esa es la esencia, ¿no? Esta mujer que se enfrenta a esta orden, a esta instrucción de decir, bueno, aquí le van 3, 5, 10, 15 pesos y agarre sus cosas y váyase, ¿no? Entonces, la reflexión que yo tuve en un primer momento es cómo, pues hasta nuestros duelos o nuestros lugares de duelo se afectan, ¿no? En determinado momento ante una decisión que no tiene que ver con nosotros, ¿no? Esa como frasecita que pues te estoy resumiendo así, es lo que a mí me hizo empujar la historia, ¿no? ¿Cómo pongo yo a esta protagonista, a esta personaje a, a reaccionar
ante esto, ¿no? Y era siempre esto, ¿cómo reaccionaría ante una decisión que no tiene que ver con ella, ¿no? Y ante lo que poco puede hacer quizá. Y que, porque ahora vengo al otro, porque claro, lo que le dicen es, esto va a ser agua, esto va a ser un lago, le dicen. Hombre, va a ser un lago enorme, le dicen, ¿no? Etcétera. El agua siempre está, es decir, como, a final de cuentas, por supuesto, son los hombres los que me están corriendo, pero también el agua, ¿no? Es decir, el agua siempre presente en toda la novela, ¿no? Sí, está presente tanto como amenaza, como pues este primer lugar en donde nos forjamos como humanos, ¿no? En nuestra madre, ¿no? En este ambiente líquido, acuoso, que también yo tuve muy presente como jugar con estos significados del agua, ¿no? En nuestra vida. Y también pues está este río que también era donde ella encontraba cierto confort, ¿no? Entonces estaba tanto del lado que Sí. expulsa como del Sí, lado que del acoge lado el de la agua. amenaza y del lado del confort, ¿no? Del lado Sí, de los momentos de paz, ¿no? así es, así es. Y hablando de eso y de lo otro, quisiste contar y cuéntame un poco esta historia a partir de las mujeres y por eso se llama Nosotras, ¿no? Es una historia contada a partir de las mujeres, ¿no? Así es. Bueno, es una Por protagonista, las como mujeres y dije. a partir de las mujeres, ¿no? Así es una protagonista, es Violeta, que es la historia pues está narrada a través de su voz y fue algo que yo tuve claro desde muy en las etapas tempranas de que yo estaba pensando en el proyecto, ¿no? Quería que las mujeres, que la voz de las mujeres estuviera muy presente. Y a raíz de eso, pues yo fui pensando en cómo equilibrar también, ¿no? O sea, indudablemente las mujeres están ahí, pero también hay hombres, personajes masculinos que son muy importantes para la historia, pero creo que aún así el predominio es de una voz, son de las voces femeninas, ¿no? O sea, tanto en la historia como en lo que representan, ¿no? Estas mujeres. Pues que cuidan, que sostienen el pueblo ante estos hombres que se sugiere ahí que se van a trabajar a otros espacios, pero era eso, ¿no? O sea, cómo ellas en este último momento eran el sostén, pero sin un ánimo de incluso mucho protagonismo en el sentido de no están tanto afuera, sino adentro, ¿no? O sea, están en un hogar, están en una cueva, por ejemplo, estas tejedoras de sombreros que son esta hermandad, ¿no? De mujeres, pero aún así, ¿no? Como en esta invisibilidad, pues la fuerza de su existencia, de su presencia y por supuesto en este momento en donde toman la justicia por su propia mano, ¿no? Que creo que es uno de los momentos álgidos en lo que tiene que ver con la presencia de las mujeres en la historia. Pero son historias de relaciones, de amor, de familia, es decir, también al principio de la novela, la muerte de la abuela, ¿no? Es una imagen preciosa y está construida increíble, ¿no? Es decir, esa abuela que ella abandona solo las noches con un machete porque le dice a alguien, ¿no? Le dice un hombre, le dice, no, no, eso de los revólveres no son lo mío, las pistolas son lo mío, ¿no? Entonces, ando, pero solo sale y la deja hasta que un día la abuela descansa, ¿no? Y es una imagen muy bella, ¿no? De cómo la encuentra y dónde estaba esa flor y etcétera. Así es una abuela cruel, ¿no? En la historia, una abuela que a ella no le permitió también experimentar, pues incluso la maternidad, quedó a cargo de ella, digamos, se convirtió en su madre, pero no lo fue porque no hubo como esos afectos. Entonces, a mí me importaba también mostrar los grises en nuestras relaciones, ¿no? Es decir, si Claro. bien hay predominio de las voces femeninas, pues no forzar siempre a la hermandad o la buena onda, ¿no? Por sí misma, sino abordar todo lo que nos pasa como humanos y nuestras contradicciones, las mentiras a los demás y a uno mismo. Entonces, abordar como es la vida para mí y como yo la veo, ¿no? Entonces, tanto podemos hermanarnos como también podemos complicarnos la existencia, ¿no? Independientemente de géneros.
Y también hacer un retrato del lugar de donde eres y de lo que pasó en un tiempo que importó muchísimo, porque estos desplazamientos a final de cuentas modifican conductas, formas, maneras, estados, regiones, ¿no? En aquel entonces por estas construcciones, más recientemente, por desgracia, los desplazamientos son por otra cosa, pero siempre envueltos, también se vuelve un retrato de cómo se forjan sociedades, ¿no? Y qué pasa cuando suceden estas cosas, ¿no? Totalmente. A mí, mientras más me adentraba en la escritura, digo, platiqué con un par de personas que lo habían vivido porque quería como, pues, ese testimonio de primera mano, algo que a mí me parecía, pues, muy lejano en realidad. No, 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 o sea, entendía, empecé a sentir coraje, ¿no? Aunque yo no lo hubiera experimentado, aunque mi familia no lo hubiera experimentado, pero me parecía algo tremendo, ¿no? Cómo se llega y te dicen adiós, ¿no? De aquí te vas y carga con lo que puedas. Entonces, hay algunos pueblos que tuvieron ese destino, como comentaste desde el inicio de la conversación, tanto aquí en Sonora como en todo México. ¿No? A En todo raíz precisamente de la construcción de presas, ¿no? Que es aún todavía más difícil y como dices, no es algo en lo que a veces reflexionamos. ¿Por qué no leemos nosotras y vean, ¿no? Es decir, también hay otras historias cuando construimos estos lagos artificiales enormes, ¿no? Claro, el poder del discurso pues es grande, ¿no? Y nos vamos quedando a veces con esta cuestión de, bueno, la construcción es buena, me va a llegar agua, aquí estoy en la ciudad cómodamente, abro la llave y me baño, lavo trastes, cocinas, pero ¿qué pasa con estas comunidades que han sufrido pues los efectos, ¿no? Del progreso y digo, el discurso es fuerte, ¿no? Y por algo existe. Y por eso creo además que hay que leer esa novela, porque es un retrato de esas relaciones, de esas mujeres, de esos hombres, de esas comunidades en aquellos tiempos. O sea, te enseña el libro, Diego, ya lo hemos enseñado, lo hemos puesto, pero tú lo tienes en la mano, yo lo leí en electrónico, nosotras, ahí Aquí está, ya está. está a la venta, hay que comprarlo. De verdad, es un retrato emocionante. Sí, eso diría yo, me emocionó mucho. Suset, te mando un Pues abrazo, gracias. gracias, muchas gracias. Igualmente, muchas A todos gracias. ustedes, gracias. Pónganse a leer. Venga.